Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto, su servidor Jesús Ortega, desde la Casa de Estudios Profesionales. Estamos en su cabina. Vamos a hablar de un tema muy importante, el rol del juez penal. Y para ello nos invita el licenciado Emanuel Godoy. Estimado Emanuel, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí presente, amigo Jesús Ortega. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos van a escuchar en este momento. No, hombre, es un gusto que estés aquí. Amigo Emanuel, ¿de dónde eres? Pues mira, yo soy originario de la comunidad de Santa María Tlihuetzin, en el municipio de Yauquemeca. Actualmente vecino del municipio de Tlaxcala, en la capital del estado, pero pues las raíces nos olvidan, ahí siempre estamos presentes. Muy conocida la comunidad por el convento, ex convento franciscano, Malas Cascadas, muy conocido mi comunidad. Y ahora estás radicando en Tlaxcala. Es correcto. Tlaxcala. Cuéntanos, Emanuel, ¿dónde estudiaste? ¿Por qué licenciado en Derecho? ¿Qué estudios tienes? Pues mira, justamente el tema del derecho es como que algo que desde chico me atrajo mucho, el tema de conocer de leyes, del tema de la justicia. Creo que esto es muy importante. Yo estudié la licenciatura en Derecho, también ya tengo una maestría en el nuevo sistema de justicia penal, enfocándome justamente en eso. Podríamos decir nuevo, no tanto, pero pues al final conocido así, ¿no? Y creo que también ha permeado mucho la preparación en cuestiones de amparo, derechos humanos, argumentación jurídica, y pues hemos tenido diversos tipos de preparación. Muy cierto, Manuel, acabas de decir, no es tan nuevo. En Tlaxcala, 2016 incursionamos en este sistema penal. ¿Qué trascendencia ha tenido? ¿Tú que has estado de cerca? Pues mira, justamente el tema de la trascendencia, especialmente en todo el país, ¿no? Creo que es importante saber esa parte de los roles que desempeñan los jueces, la importancia del desarrollo del sistema de justicia penal. La trascendencia ha sido muy importante para crear un vínculo con la sociedad en materia penal, para conocer las cuestiones de los delitos, y creo que esa parte ha permeado de manera muy insignificativa para que se crea en el juzgado. Entonces, poco a poco se han dado pasos. Creo que llevamos tal vez desde la reforma de 2008, pero creo que en Tlaxcala ha permeado de manera correcta y está fluyendo con la sociedad el tema de la confianza en un juzgador. ¿Dónde estás laborando? Pues mira, yo desde el año 2020 estoy laborando en el Juzgado de Control y de Juicio Oral del nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Judicial. Se divide en el estado de Tlaxcala en dos distritos judiciales. El Distrito Judicial de Sánchez Piedras, yo me encuentro laborando en el de Guridi Alcocer, que tiene su sede en las instalaciones de la parte de atrás, Casa de Justicia del Cerezo, en la Loma Xicotenga, Tlaxcala. Allí nos encontramos laborando desde 2020. Yo entré por un examen de oposición en el 2019. Hicimos esa labor de poder llegar a través de una evaluación, procesos que al final nos beneficiaron por el interés que teníamos de participar y esos conocimientos que demostramos para poder llegar a entrar al juzgado. Estás muy cerca de los jueces, de las audiencias, de lo que pasa día con día. Es correcto, o sea, uno se encuentra preparado desde ese mismo momento cuando uno entra. Yo litigué desde 2015 que obtuve mi cédula profesional en diversos despachos jurídicos, tuve un despacho jurídico propio, y al haber entrado al servicio público, pues justamente se crea la cercanía con todos los servidores públicos, porque no nada más son los jueces. Sí, a lo mejor un desempeño importante es el rol del juez penal, pero creo que todo el servicio que conlleva a todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, y específicamente en un juzgado penal, son de relevancia. Yo empecé en el 2020, en julio de 2020, bueno, yo llego al Poder Judicial el 1 de junio de 2020 en el sistema tradicional, justamente el que conocemos como sistema tradicional. Estuve mes y medio, me tocó la pandemia, entonces pues realmente la actividad pues era muy poca, tal vez no estaba como tan fluida como ordinariamente se conocía, ¿no? Yo llego el 16 de julio de 2020 al Juzgado de Control y de Juicio Oral, y desde ese momento me dan esa encomienda de poder estar en el área de atención al público.
¿Qué quiere decir esto? El área de atención al público pues es el encargado de la recepción de todas las promociones que llegan de todas las personas que promueven específicamente en sus asuntos, ¿no? A lo mejor resumiéndolo así: ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos, la víctima, imputado, acusado. Hay muchas personas que están interviniendo en estos procesos. Yo también me desempeñé como asistente de causa. No sé, a lo mejor para que podamos tener contexto, un asistente de causa pues es una función como un secretario de acuerdos. Se encargaba uno de realizar tal cual los acuerdos que emitían por las promociones que llegaban con un juez, y es una labor muy bonita. Me gustó mucho estar en esa área. Hasta la fecha todavía tienes esa oportunidad de poder realizar acuerdos, y justamente, o sea, es importantísima esa labor y esa función como secretario o asistente de causas. Actualmente me encuentro desempeñando la labor de asistente de audiencias, que es un rubro específico, un campo dentro del juzgado de control que desempeña ciertas funciones. Me encargo específicamente de elaboración de proyectos de sentencia de un procedimiento abreviado, a lo mejor, de elaboración de sentencias de juicios orales, elaboración de constancias de resoluciones como lo marca el código. Esa labor creo que es la que está detrás del escritorio, pero justamente también me toca entrar con un juez de control a las audiencias. Yo lo asisto en la sala, me toca estar escuchando a todas las partes lo que dicen, y también es importante el punto de vista de un asistente de sala con un juez de control. Y esa labor es la que actualmente me encuentro desempeñando. Mira, nada más, acabas de tocar algo importante, porque sobre todo tiene que ver en nuestro tema el juez penal, y me hablaste del juez de control. Es correcto. ¿Qué es el juez? A ver, vamos a empezar con eso. ¿Qué es un juez? Un juez es el encargado de la impartición de justicia. En México así lo conocemos, o sea, realmente no necesitamos darle tanta vuelta. Se encarga de hacer la conexión, es el representante de un estado, porque al final el juez representa a un poder. Existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y el juez es el que pertenece al poder judicial, es el representante del estado para resolver conflictos que surgen entre el mismo estado y la ciudadanía, o entre los mismos particulares. Esa es la función, digamos, principal de un juez. Ya. Y entonces, ¿el juez penal de qué se encarga? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué resuelve? Mira, específicamente el juez penal, a diferencia de otro tipo de jueces en materias diversas que conocemos, pues es el encargado de conocer los delitos. Seamos muy claros, muy sencillos, no necesitamos darle tanta vuelta a esto. El conocer delitos. Específicamente, pues podemos hablar, nosotros lo veíamos en la licenciatura y desde el principio te lo dicen, que es el delito, ¿no? El delito, tan fácil como una acción, omisión, que establece que debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable, pero para que podamos entenderlo, pues que evidentemente esté establecida en un código, en una legislación, que existe esa figura, o sea, que existe un tipo penal. También es antijurídica porque evidentemente es sancionada por ese mismo código, ¿no? Establecido con la conceptualización del delito, podemos saber que existe una sanción y entonces entenderemos que es un delito. Pero para que también se dé la culpabilidad, debe existir una persona responsable. Entonces, creo que eso es como el contexto general de lo que analiza evidentemente un juez penal. Un juez penal, y hace rato me dijiste, estoy cerca de un juez de control, del juzgado de control, pero sabemos que hay juez en tribunal de enjuiciamiento y jueces en ejecución de sentencia, ¿no? Es correcto, o sea, aquí el sistema de justicia penal se divide en diversos momentos, en diversas etapas del procedimiento. Justamente a lo mejor a nosotros no nos toca como órgano jurisdiccional conocer de la etapa de investigación inicial, porque esa es una función diversa que se encarga también en la parte del Estado, se encarga de poder investigar los delitos, y en el momento en el que se judicializa, que llega ante una autoridad judicial, en específico con un juez penal, ellos se dividen en funciones distintas. Un juez de control que ve, bueno, la etapa de control de detención, pues es la etapa principal, que se conoce cuando se comete un delito en flagrancia. ¿Qué quiere decir el delito en flagrancia? Pues al final el momento específico en el que se comete, que no pasa tiempo para que se pueda investigar, sino en ese momento, para a lo mejor dar un contexto y poder entenderlo así.
la flagrancia, o sea, que exista la comisión del delito en el momento, entonces nos lleva a una etapa de control de detención. Se va a encargar de verificar si realmente hubo legalidad o no en esa detención de la persona. También se va a encargar el juez de control de conocer las etapas posteriores a esa fase, que es la formulación de la imputación. El juez evidentemente va a escuchar a la representación social, a lo que conocemos como Ministerio Público, ahora la Fiscalía, que va a dar a conocer a la persona que está estableciendo como un probable responsable de la comisión de un posible delito, pues le da a conocer la noticia, o sea, el hecho, el por qué se le está investigando, ¿no? También tenemos la etapa de vinculación al proceso, que es una etapa, digamos, intermedio, previa, para poder resolver y determinar la probabilidad de que se cometió un delito y que exista también la probabilidad de que una persona, o que a ti que te están señalando, lo cometiste. Ellos también se encargan de las audiencias de medida cautelar. Es un tema súper amplio hablar de medida cautelar ahorita. Yo creo que a lo mejor si nos regalan otro espacio más adelante podamos hablar de eso, pero el tema de medidas cautelares también es importante porque se va a determinar bajo ciertos criterios, bajo ciertos lineamientos, el por qué se debe o no se debe de imponer una medida cautelar. El juez de control cubre esta primera etapa del procedimiento y tenemos una siguiente etapa que es posterior a una investigación complementaria que realiza el Ministerio Público, que es la etapa intermedia. La etapa intermedia, el juez de control también se encarga de ver esta parte, después de presentado un escrito de acusación, que es lo que realiza el Ministerio Público, que formalmente te acusa y te dice el por qué puede existir la posibilidad de que tú hayas cometido un delito. Este es un tema muy amplio. El tema de la audiencia intermedia es la que nos va a llevar, es la etapa previa a poder llegar a un juicio oral. La etapa intermedia, digamos, en cuestiones muy sencillas, pudiendo hablar, pues es el tema del debate para poder establecer si existe el ofrecimiento de pruebas. Vamos a hablar de un tema de depuración. Podríamos decirlo de manera muy sencilla: qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué es lo que funciona o no para llegar a un juicio oral. Eso es lo que conoce un juez de control. Pero también tenemos otras dos autoridades más adelante, como un tribunal de enjuiciamiento en Tlaxcala. Se conforma por 3 jueces que van a conocer de esa etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, pues, ¿qué se va a encargar ese tribunal de enjuiciamiento? Pues es de desarrollar y escuchar todas las alegaciones, el desfile probatorio, o sea, ver a todas las personas que van a entrar a audiencia, que van a decir la versión de lo que conocen del hecho, a las personas que son especialistas en las ciencias, que van a decir el por qué está existiendo una posibilidad de un delito, y las partes van a poder debatir bajo el principio de contradicción los motivos del por qué es viable o no castigar o un delito. Al final una persona puede ser condenada o absuelta en esta etapa del procedimiento y el tribunal de enjuiciamiento justamente se encarga de eso. Ellos también son jueces en materia penal. Y tenemos una tercera parte, que es al concluir una sentencia, existe un juez de ejecución penal. Ellos se encargan de vigilar que se deba de un debido cumplimiento a la sentencia por parte de esta persona que en su momento fue condenada por un delito. Pero el juez de ejecución no está limitado nada más a actuar, porque ellos también en su momento, en el desarrollo de todas las etapas del procedimiento, se va a encargar de que pueda establecer un control de vigilancia en conjunto con el Centro de Reinserción Social para poder determinar ajustes específicos en beneficio de los derechos de que tiene esta persona imputada en su momento, acusada y también sentenciada. Un contexto general de esto que te podría decir de qué es un juez penal en las etapas del procedimiento. No, hombre, bastante claro, bastante complejo, de mucho estudio, pero entonces aquí viene el tema: ¿por qué el juez penal, cualquier juez, pero el juez penal, por qué se debe de especializar? ¿Debe ser especializado? O algún juez, de materia familiar, que el día de mañana es juez penal, ¿es así de fácil solamente resolver o tiene que estar especializado? Yo creo que sí es importante tener una preparación específica para hablar de temas penales, porque no es un tema tan fácil
Creo que específicamente la cuestión de materia penal, pues estamos hablando de la libertad de las personas, cuestiones de reparación del daño a la víctima, hay que esclarecer un hecho. Entonces creo que la preparación para materia penal debe ser muy importante y creo que la especialización es un factor relevante. Digamos que un juez a lo mejor en estos momentos pues puede ser una persona que estudie la licenciatura en Derecho y no forzosamente tiene que llegar a una especialidad en materia penal, pero creo que sí es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque, justamente lo repito, al final debe existir el tema de imparcialidad en la determinación de las resoluciones que emite. Entonces yo creo que sí debe haber una especialización para las cuestiones penales. Yo lo considero así, no creo que estemos en desacuerdo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, debe estar especializados son los jueces, cada uno en su materia, pero en materia penal tal vez sea distinto. Por ejemplo, en materia familiar o en materia civil, no sale tu resolución, las partes acuden con el juez, pues sobre todo para que también le pongan prioridad a tu asunto, por algún oficio que se necesite de su firma, etcétera, ¿no? Es correcto. Pero con el juez penal no te puedes acercar así de fácil. ¿Por qué? ¿Qué principios no le permiten? Justamente aquí el tema de que debe existir imparcialidad, ¿no? Creo que esta parte es muy importante. Existen principios rectores del sistema de justicia penal que a lo mejor conlleva esta parte, pero el tema de establecer como juez penal que existe una imparcialidad, eso es lo que conlleva al tema de la cercanía con esa autoridad. A lo mejor la ciudadanía tal vez desconoce un poquito esta parte, pero, y como lo dices, ¿no? A lo mejor en un juzgado, materia civil, familiar, mercantil, laboral, existe a lo mejor esa posibilidad de tener un contacto con esa autoridad de manera más cercana. Creo que un tema de un juez penal es una cuestión distinta porque al final, en lo que vamos enfocados y lo que ya mencioné, el tema de libertades y cuestiones específicas en favor o en beneficio de la víctima, no que exista parcialidad, sino que sepamos que tiene que existir una reparación del daño. Eso es lo que conlleva el tema de que las partes deben ser escuchadas en una audiencia. Para eso existe la oralidad en el nuevo sistema. Bueno, hablando nuevo, ¿no? Pero el sistema de justicia penal justamente es esa parte que conlleva al vínculo que a lo mejor uno interpreta como ciudadano que es muy cerrado, pero no quiere decir que eso que exista una parcialidad en los asuntos penales, ¿no? Entonces yo creo que bajo esa situación, con los principios, a lo mejor el tema de publicidad, que evidentemente con las reservas de ley por algunos asuntos, pues sí debe existir, las audiencias deben ser públicas, entonces no es necesario a lo mejor hablar con el juez, sino digamos, tras bambalinas, si se puede todo discutir en una audiencia, dirimir, él te va a escuchar y él va a resolver bajo los principios que lo guían para poder establecer un criterio de resolución. Acabas de decir las audiencias públicas, es decir, una persona que no necesariamente tenga un interés en ese asunto puede acudir a las audiencias, es más, periodistas pueden acudir a las audiencias. Correcto. ¿Tú cómo has visto, porque tú has estado de cerca, la publicidad en materia penal en Tlaxcala? ¿Cómo se ha llevado? Si efectivamente tú has estado ahí, ves que van las personas, no van, no hay interés, se les cierra la puerta, ¿cómo ha sido el comportamiento? Pues es importante, creo que esta parte de la publicidad, porque al final debe existir una transparencia para que las personas se den cuenta cómo se resuelve un asunto en materia penal. El sistema de justicia penal es el que conlleva a esa parte de que las personas conozcan en la audiencia qué es lo que ocurre. Evidentemente hay tipos de delitos que no permiten esa publicidad de las audiencias, pero esas reservas están contempladas en la ley. Entonces, bajo esas circunstancias, todos los demás, digamos, tipos de audiencias son públicas sin mayor problema, y uno lo ve el día a día, que llegan familiares, a lo mejor estudiantes de derecho, que sí les interesa a lo mejor en contacto directo para conocer del asunto, ¿no? Pero sí ha permeado mucho que la ciudadanía en general a lo mejor no se acerca tanto, porque piensa que el tema es muy cerrado por ser en materia penal, ¿no? Yo pues sí, a lo mejor en su momento a las personas que nos estén escuchando,
si tienen a bien acercarse a una audiencia del sistema de justicia penal, creo que sería importante para que escucharan cómo resuelve un juez penal este tipo de asuntos. La publicidad es súper importante. Sabemos que los periodistas pueden entrar, evidentemente no pueden ser grabadas las audiencias de manera pública, ordinaria, de esa forma, pero las audiencias siempre son grabadas y las partes pueden tener conocimiento de esto. Creo que el tema de que la ciudadanía conozca a sus autoridades en las audiencias en materia penal es súper importante, y creo que ya en su momento, lo que digo, tu auditorio y las personas que nos escuchen, si pueden acercarse al área de atención al público, en la parte de afuera de una audiencia, les estoy seguro que un servidor y muchos conocidos del juzgado, con las puertas abiertas, tendrá esa posibilidad de poder entrar a una audiencia sin mayor problema. Acabas de decir dos cosas importantes. Que la sociedad conozca a sus autoridades. Es fácil que la sociedad conozca al presidente, que conozca al diputado, ¿verdad? Al regidor. Pero el juez también es autoridad, pertenece al Poder Judicial. ¿Cuál debe de ser el comportamiento de un juez para con la sociedad? El juez siempre debe de actuar, yo creo que debe haber como algo que lo rija bajo principios de honestidad, el tema de imparcialidad, rendición de cuentas, transparencia. Creo que son principios rectores de una autoridad penal, un juez específicamente, que es lo que rige y permea para beneficio de la sociedad, para que sepan que el actuar de un juez penal es relevante y permea dentro de la sociedad el hablar de honestidad, que sepan que el actuar de un juez siempre va a ser correcto. A lo mejor podemos escuchar muchas cosas en cuestiones sociales, pero creo que el acercarse a escuchar esta parte creo que es muy importante. La imparcialidad, nunca debe haber un tema de criterio específico, de que diga yo le veo el tema del sentimentalismo para el beneficio de una persona. Creo que esa parte también hay que establecer como claridad y poner límites con un juez. El juez siempre debe escuchar ambas partes y entonces va a determinar qué es lo que resuelve y en favor de quién. No es que favorezca tal cual en el asunto, sino que bajo las pruebas, argumentos, alegaciones de las partes, se escucha y entonces el juez va a determinar el por qué resuelve de una u otra forma. Y eso creo que la gente socialmente es lo que le interesa, ¿no? Que exista también transparencia en todas las determinaciones y resoluciones que haga un juez. El ser transparente creo que también es importante, y a lo mejor también en su momento pues que exista una rendición de cuentas específica de parte del Poder Judicial. Sé que lo hay, al final la gente puede tener acceso a esta información, pero creo que también, y reiterando la invitación a las personas a que se acerquen a escuchar las audiencias para que sepan cómo se trabaja en el nuevo sistema de justicia penal. Acabas de decir eso de invito a las personas a que se acerquen, que escuchen cómo resuelve un juez, qué es lo que se dirime, cuáles son lo que luego se cuestiona la gente. Sí, no se pasa en una audiencia penal, pero pues aquí en el auditorio tenemos muchos jóvenes, tenemos muchos estudiantes, Casa de Estudios Profesionales tiene licenciaturas, tiene maestría. ¿Qué les dices? ¿Qué le dice el licenciado Manuel Godoy a esos jóvenes estudiantes? ¿Por qué sí o por qué no estudiar Derecho Penal? Yo creo que es importante, yo creo que se debe de ser un tema de convicción, debe de haber un tema de conciencia y vocación de servicio. Yo creo que también eso es muy importante, porque a lo mejor, no sé, o sea, hay personas, licenciados en Derecho, estudiantes que nos pueden estar escuchando en este momento, que a lo mejor esa cosquillita que les surge de cuestiones penales, creo que la vocación de servicio es muy importante. Debe haber un comportamiento ético para esta parte, y creo que en cualquiera de las materias, o sea, no es necesario en la materia penal, pero al final, a lo mejor, porque se está ventilando, y el que yo considero el segundo derecho más importante, que es la libertad de una persona, pues creo que sí debe haber un tema importante más allá del conocimiento general del derecho, ¿no? Entonces, justamente esa parte de que haya vocación de servicio es lo más importante para que digas yo quiero estar en la materia penal. Claro.
Por último, Emanuel, ¿algún mensaje que le quieras dar a nuestro auditorio? Pues los invito, reiterando nuevamente, creo que le he dado un poco de acercamiento a las personas para que puedan estar presentes y conociendo de esta parte del sistema de justicia penal. A lo mejor uno trata de explicarle a las personas un poquito más relajado esta parte, porque nosotros somos muy formalistas, somos abogados, ¿no? Creo que tú lo entenderás, ¿no? Esta situación de que trata uno de tener el contacto con la gente y tratar de explicarles esa parte. Yo creo que los invito a que se acerquen a escuchar audiencias en el sistema de justicia penal. Yo creo que específicamente el tener esa cercanía con la ciudadanía les va a generar un poquito más de confianza, el ver a la honestidad de las autoridades que existen y que puede permear en un tema de que todos se vean beneficiados socialmente. Y yo te agradezco mucho esta invitación para poder tener una charla. Yo creo que pues a lo mejor más adelante se pudiera establecer el poder platicar de otra cuestión, porque también es importante que conozcan a lo mejor las etapas del procedimiento, los principios, cuestiones específicas de la materia penal. Es muy bonito. Al final, el que haya satisfacción personal de un servidor, conocer este tipo de asuntos que permeen la cuestión social, sí sé que es un impacto importante, porque al final estamos hablando de delitos, pero el esclarecimiento de los hechos, que exista una persona inocente que salga en libertad, que exista una debida y adecuada reparación del daño, creo que también es relevante para nosotros. Entonces creo que esta parte es la que genera mayor satisfacción para un servidor. Emanuel, te agradezco infinitamente todo esto que nos has ampliado de conocimiento. Estoy seguro que al auditorio le gustan este tipo de pláticas. Un café, ¿verdad? Escuchar esta buena tarde, escuchando al licenciado Emanuel, la importancia y relevancia que tiene el juez penal en el ámbito de la sociedad, porque hoy en día la gente necesita saber cada vez más qué hace un juez. Es correcto. Les mando un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias por estar acá. ¿Algún saludo? Sí, pues me gustaría mandar saludos a conocidos amigos, grandes amigos, Fátima Flores del municipio de Santo Toribio, Xiconcinco, a Rodrigo Pérez de la capital del estado de Tlaxcala, viviendo en Atlapa, a Salahuatzi, un buen compañero también trabajando en el juzgado de control. Les envío un saludo a todos ellos. Y muchas gracias por la atención. Fuerte abrazo a ellos, fuerte abrazo a todos. Que pasen una bendecida tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, amigo.